Dios me los bendiga, mi gente hermosa y bella. Nuevamente aquí estamos con, mire, yo me siento chiquita en esta mesa, ¿oyeron? Porque tengo a tres grandes aquí, aparte de los tres grandes que siempre tenemos en este canal. No se equivoquen, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero está con nosotros Scarlett, Daniel Vargas Jr., tenemos a nuestro hermano Miguel Ángel y estamos muy contentos. Así que esperamos en Dios que este temazo que vayamos a desarrollar sea de gran bendición. Porque miren mi gente, yo en lo personal estoy teniendo bastante dificultad entendiendo la postura de muchos cristianos, ¿verdad? Cuando digo eso, es por las cosas que se están saliendo, sea fuera de contexto, porque usted sabe que la gente graban un poquito y después sacan un clip, sea lo que sea, pero hay ideologías que se están propagando que son bien, pero bien peligrosas al evangelio. Y por ende queremos hablar acerca de lo que es la herejía. Si existe aún las herejías dentro del evangelio de Cristo. Y para eso, ¿verdad? Tenemos esta gente poderosa que están lista para poder hablar sobre este tema. Yo sé que queremos definirlo, ¿verdad? De un punto estándar para que todos podamos entender qué es una herejía. Así que yo quisiera que mi amigo y mi hermano Daniel Vargas Jr. nos pueda definir esto. Bueno, sí, ese es un tema súper importante, ¿verdad? Y para la definición simple de la herejía sería cualquier distinción o cualquier aberración de una posición ortodoxa, ¿verdad? Una posición establecida por un grupo. Ya como estamos hablando del cristianismo, sería cualquier postura que vaya en contra de lo que está establecido en el cristianismo. Ahora, el problema de una definición así demasiado amplia es que si, por ejemplo, alguien es bautista, entonces puede decir, bueno, los pentecostales son herejes porque tienen algo diferente a lo que yo creo. O un metodista puede decir, bueno, los presbiterianos son herejes. Entonces, en lo normal, como se ve la herejía es cualquier postura que esté en contra de los fundamentos básicos que tienen todos los grupos cristianos en común, que serían los fundamentos de la fe que tienen que ver con la doctrina de Dios, la doctrina de la encarnación, la redención, ¿verdad? Es decir, los puntos que prácticamente se tocaron en los primeros concilios ecuménicos, ¿verdad? Los primeros 300, 400 años de la iglesia, que cuando uno se desvía de ahí, uno ya está corriendo el riesgo de no estar creyendo en el evangelio, porque se ha ido de lo que es el evangelio. Entonces, para ponerlo más fácil, si uno cree en una herejía, no es salvo. Porque no está creyendo en el Dios correcto. O está rechazando la manera de la salvación. Entonces, ya eso es un peligro muy grave. Entonces, esa sería una definición que podríamos operar. Miguel, díganos algo de ahí. No, es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, es delicado porque la herejía, como dice el maestro aquí, es una oposición a la regla establecida de cualquier entidad, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus reglas, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú eres protestante. Tú no crees todo lo que ellos creen, por lo tanto, en cierta parte tú eres hereje. Incluso si tú no eres de católico, tú eres hereje automáticamente, ¿no? Entonces, por eso es. Entonces, lo que sería bueno en nosotros, como ahora se están tocando mucho el tema de que hay personas que son cristianos, protestantes, y dentro de eso sacan doctrinas diferentes a lo que nosotros creemos. Ahí es que tenemos que tratar de ponerle el punto en la I. Porque, por ejemplo, muchos dicen que un hombre puede tener varias mujeres y seguir siendo cristiano, ¿no? Ese es un tema ahora que está en las redes sociales. Se está propagando mucho. Entonces, no sé si ya tiene algo que decir antes de nosotros seguir ampliando. Claro, es como cuando tú dices, ok, si para de sufrir, es una. Vamos a decir, por ejemplo, cuando hay alguien que conversa y habla y dice, ok, Dios nos llamó para no estar en sufrimiento. ¿Cómo es eso? Dios no nos llamó a nosotros. Él dijo en caso, que nosotros sí vamos a tener aflicción.
O sea, nosotros estamos llamados a cargar nuestra cruz. Entonces, cuando el énfasis está en que una persona te dice a ti, no, porque la Biblia a mí me dice que cuando viene Jesucristo a mi vida, ya se fue todo mi dolor y todo mi sufrimiento. No, no, no. Está sacando algo fuera de un contexto bíblico, porque incluso la Biblia nos llama a nosotros, los cristianos, a cargar la cruz. La cruz es en sí un sufrimiento. Es un pago de un precio. Dígame usted sí o no. No, y por eso es importante, o por lo menos yo plantearía que si vamos a hablar de la herejía, no puede ser solamente diferencias doctrinales sencillas. Es decir, ¿verdad? Está como un chiste famoso, ¿verdad? Que se unen dos personas, se dice, oye, ¿y tú eres cristiano? Sí, oh, yo también. ¿Y presbiteriano? Sí, yo también. Oh, ¿y de la reforma del 1700? Sí, yo también. Oh, ¿y de la segunda reforma del 789? No, de la del 86. ¡Ah, hereje! ¿Verdad? Porque... ¿verdad? Eso se vuelve un problema. Correcto, Entonces, por eso yo correcto. creo que es, por lo menos en lo que estamos hablando de herejía y cuestiones de salvación, es bueno hablar de los puntos de lo que se llama la mera cristiandad. Correcto. ¿Verdad? Que es los puntos básicos que tenemos que creer para ser cristianos, ¿verdad? Porque Correcto. una gente puede llamarse cristiano, pero no creer en ninguno de los puntos básicos del cristianismo. Talk about it. Entonces, ok, yo puedo llamarme basquetbolista y nunca haber tocado una basquetbol. Exacto. Es decir, No, lo que pasa es, no. Ahí yo diría que es más bien diferentes creencias, lo que tú estás hablando. La herejía viene por la Iglesia Católica porque ellos tienen pilares que tú tienes que cumplir Correcto. para ser salvo. ¿Entiendes? Por ejemplo, los que son católicos saben que es el bautismo, Ajá, la los confesión, sacramentos. los sacramentos. Entonces, si tú no cumples con nada de eso, tú te conviertes en hereje. Ahora, esa palabra se ha extendido a ciertas creencias, ¿no? Right. Que muchos creen, que muchos quieren aplicar para hacer un evangelio más sencillo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vamos. Pero la palabra herejía viene de la Iglesia Católica. Si tú no cumples con eso, tú eres hereje. Y yo estoy de Y, acuerdo bueno, en ese punto, discúlpame que te interrumpe, Dani, porque cuando nosotros hablamos de la formación de la iglesia, la historia de la iglesia, nosotros entendemos que la iglesia primitiva no es la misma de hoy. Porque la iglesia primitiva en lo original fue la iglesia católica, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a diverge, bueno, no tengo la palabra en español ahora, de la verdad. O sea, se comenzaron a alejar de la verdad y ahí vemos Martín Lutero protestó clavando las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg y como quien dice, hey, hold up. Lo que tú estás diciendo está mal, porque eso no es lo que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? So, desde ese punto ya vemos la iglesia protestante nacer, luterano, bautista, pentecostal, esto, que aquello, lo otro, aunque podemos decir que la iglesia pentecostal nació desde ese punto, ¿verdad? De cuando estaban en el aposento alto, esperando, ¿verdad?, la bendición del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo y X, etcétera, como dice en Hechos capítulo 2. Ahora, para mí, vamos a entrar en materia, mi gente. Hay doctrinas cristianas, como decía Dani, que no se negocian. Algo que Miguel ha dicho en varios segmentos, que nunca se me olvida, que lo que la Biblia dice no se negocia. Aparte de opinión, aparte de experiencia personal, lo que está en la Biblia no se negocia, ¿verdad? Y hay doctrinas cristianas que nosotros entendemos, y hablando de cristiano, aquel seguidor de Jesús, ¿ok? So, vamos a ser claros, si usted no es seguidor de Jesús, usted no es cristiano. Eso es lo más claro que, ¿verdad?, podemos decir. Pero puede decir, perdón, que es seguidor de Jesús y todavía llevar una manera de vivir contraria a lo que dice. Oh, yes. Eso existe, porque hay personas que creen que son cristianos, como dijo Dani, que ellos creen que son cristianos, pero en realidad su caminar, su fruto Es totalmente demuestra diferente. otra cosa. So, hay doctrinas claves como la salvación, el perdón de los pecados, porque hay personas que no creen en eso. Hay personas que no creen que han cometido nada, que no deben de ser perdonados de nada. Y vamos ahí al extremo de otras personas que ni creen en pecado,
Ellos no creen que ese fenómeno existe. Hay personas que no creen en la Trinidad. So vamos a entonces hablar acerca de esos puntos de, más específicos. Solamente un punto. Que hablamos un poco de eso la última vez que estuvimos hablando. La iglesia primitiva no fue la iglesia católica romana. Correcto. Era la iglesia católica con C minúscula, porque la palabra católica solamente significa universal. La iglesia católica romana surgió cientos de años después. Entonces, en ese sentido, la palabra herejía no empezó con la iglesia católica romana. Empezó con los primeros concilios de cristianos que empezaron a reunirse y decir, eso es aberrante. ¿Verdad? Se levantó el nestorianismo, se levantó el arianismo, posiciones que iban en contra de la encarnación o en contra de la Trinidad. Y dijeron, eso es herejía. Eso no tenía que ver con una iglesia establecida en Roma, ¿verdad? Sino era el consenso de los cristianos hablando. Entonces la herejía, es más, lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento, que Pablo dice, hey, a uno que viene con una doctrina de demonio, a otros que vienen, es más, algunas herejías mencionadas que ni sabemos lo que creían porque no existen, en el libro de Apocalipsis, los nicolaitanos. Nicolaitas, ¿verdad? Es decir, la herejía es tan vieja como la ortodoxia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Ahora, en puntos específicos de materia, ¿verdad? Como yo dije, mi posición, ¿verdad? Es que si usted niega la Trinidad, si usted niega la encarnación, que Jesús es Dios y hombre, ¿verdad? Si usted niega el pecado, ¿verdad? Que el hombre es pecador, que necesita redención, que necesita ser salvo, que Cristo vino a salvarnos. Si usted niega esos puntos centrales, yo no sé para qué llamarse cristiano, porque esa es la base esencial del cristianismo. Eso depende, Dani, porque, por ejemplo, el asunto de la Trinidad, eso es nuevo. ¿Entiendes? ¿Nuevo en qué sentido? El asunto de la Trinidad, ese concepto es nuevo. ¿En qué sentido nuevo? Ok, gracias por preguntarme. Mira. Porque vamos a hablar. Oye lo que pasa, por ejemplo, una persona no es salva porque no sepa, ¿no? O porque no sepa definir la Trinidad. Usted solamente es salvo, usted solamente es salvo por creer en Jesucristo. Correcto. Solamente. El hecho de que usted no sepa poner 1, 2, más 2, más 3, ok, esa es una. Bueno. Hay un grupo de personas inteligentísimas, ¿verdad? Que son lo que inventaron, todo lo que uno lee, que no se han puesto de acuerdo con el asunto de la Trinidad. Por lo tanto, por eso usted no es salvo, ni deja de ser salvo. Eso es cuestión de su convicción. Desde que de la Biblia, de la Biblia usted entiende que Jesucristo es el Hijo, que hay un Padre y que hay un Espíritu Santo. El hecho de que venga un científico a poner las tres cosas juntas y aplicarlo, eso no le corresponde a usted ni a mí. Yo soy, por ejemplo, yo soy cristiano y para mí Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Yo entiendo también que hay un Espíritu Santo. Ahora, como ellos se repartan allá arriba, a mí no me importa. Ni es mi problema. Yo sé que pero es la Trinidad, Miguel. Es que yo lo que no quiero es, que nosotros le pongamos la carga. Padre. No, espérate. Lo que no quiero es. Y el Espíritu Santo. Lo que no quiero es que le pongamos la carga a los creyentes en saber que sumar. No. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Y si usted le pide al Padre, le pide al Hijo, al Espíritu Santo, usted está bien. Porque los tres son una sola carne. Correcto. Pero esa es la Trinidad, es existente. Yo entiendo. Mire, yo no estoy diciendo. Yo entiendo lo que usted dice. Yo no estoy diciendo que para ser salvo uno tiene que poder hacer una explicación metafísica correcta, perfecta de lo que es la Trinidad, teológica de la Trinidad, porque al fin y al cabo nadie puede hacerlo porque es un misterio de Dios. Es un misterio. ¿Verdad? Lo único que nosotros como seres humanos podemos hacer es ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ver que los atributos, los asientos, las glorificaciones, la honra y el poder de Yahweh, ¿verdad? De Jehová, son atribuidos al Padre, son atribuidos al Hijo y son atribuidos al Espíritu Santo. A un solo ser en tres personas. Es decir, no es un solo, hay tres. El Padre, personas. el Hijo y el Espíritu Hay tres Santo. personas, pero es un solo Dios. ¿Verdad? Porque ese es el sistema. Y ¿verdad? Jesucristo no deja de ser el Hijo. No, claro, es el Hijo eternamente. Claro. Y esos son tres en uno, porque cada cual tiene su persona. Pero yo lo que digo es que nosotros no tenemos o sea, nosotros no tenemos que juntarlos. Nosotros, o sea, si ustedes... Es que él mismo lo juntó. No. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno.
Vámonos a la ¿verdad? Biblia. Nadie Sí, va a vamos a la Padre, Biblia. si Nadie no va a por decir mí. es por Vámonos a la mí, Biblia. ¿verdad? Hebreos capítulo 1 dice que él es la imagen del, ¿verdad? Que él es, tengo que buscarle el texto para leerlo perfecto, porque mire, es importante. Vamos, Mire, vamos, y yo no tengo que vamos decir a la otra vez Biblia. que usted tiene que declarar Vamos a la la cosa Biblia, porque yo no me- metafísicamente la Biblia perfectamente. lo es todo. Pero sí tenemos que lo que usted dijo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mira. Mire, como Right. dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Right. Él, cuando siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si usted sigue leyendo, después dice, empieza a hablar, dice, hey, ¿y de cuál de los ángeles se ha dicho tal cosa? Pero del Hijo se dice. Es decir, el Hijo y el Padre son de una sustancia, Yes. que es lo que dicen los padres de la iglesia. Sí, pero el Hijo fue que fue crucificado. El Padre no fue crucificado. Claro, es que No y esa es negamos la eso. encarnación. Claro. Y esa es la encarnación. Entonces, Claro, por eso no yo digo negamos eso. que de eso no depende la salvación. Pero, Los Miguel, tres- yo creo que los es tres importante. trabajan juntos. ¿Entiendes? Los Claro. tres. E incluso a nosotros no nos conviene ponerlos los tres juntos, porque a nosotros nos conviene ir al Padre por medio del Hijo. ¿Me entiendes? A nosotros nos conviene que el Hijo siga siendo el Hijo, porque solamente a través del Hijo podemos llegar al Padre. Pero ahí Entonces, tú entras en Jesús solo. Y No, ahí entonces- eso puede ser una herejía. ¿Por No, qué? no. Sí, claro que sí. Porque al tú negar la deidad de la Trinidad, tú estás diciendo que no hay tanta importancia de poner los tres juntos, porque si yo llego a Jesús, estoy suficiente. Pero ahí negamos inconscientemente, por elección o ignorancia, de que el Espíritu Santo está ahí puesto como el mediador para ayudarnos a nosotros, mientras que el Hijo ascendió a estar a la diestra del Padre, y el Padre siendo, ¿verdad?, el orquestador de todo. Ahora, yo entiendo, Miguel, que no hay que tener una exactitud para ser salvo de la Trinidad, pero en el momento que un creyente no entienda la Trinidad, comienza a creer que Alá es parte de Dios, Buda es parte de Dios, que si esto es parte de Dios, ahí entran estas otras sectas y comienzan a calcomer la doctrina que fue impuesta por Jesús, como dice Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es importante que nosotros entendamos la Trinidad, no para simplemente ser salvo, porque no es lo que te va a salvar, como tú dijiste, y estoy 1000% de acuerdo con eso, pero para definirse como cristiano y no entrar en error, es necesario que lo sepas. Es al contrario. Tú no puedes ir al Padre si no es por el Hijo. Right. Lo básico es reconocer al Hijo para ir al Padre. Si tú vas donde el Padre, Él no te acepta. Es por eso tan importante que separemos. Es importante separar esos tres. Porque si tú entiendes que los tres son uno, tú vas a ir donde el Padre y no te van a aceptar. No, Tú- no, tú- no es lo que estamos diciendo. No hay acceso al Padre si tú no vas por medio a Jesús, Y eso es primero clave. como mediador. Ahí es que va. Ahora sí. Entonces, Es por eso. cuando llega Miguel, entonces que uno se va, ¿verdad?, a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador por Él mismo, ¿verdad? Entonces Él se hace uno yendo, ok, ahora tú tienes acceso al Padre. Yes. Yo me voy adelante del Padre, pero ya entonces ya está el Padre, ¿verdad? Está el Hijo, y entonces, aleluya, cuando entonces Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él dejó al Espíritu Santo de Dios al Espíritu Santo como el Consolador. Entonces ya ahí están entrelazados los tres en uno, Ujú. acompañándonos en todo tiempo. Entonces ahora mismo no podemos nosotros decir, vámonos a dirigir al Espíritu Santo, pero sin reconocer la soberanía de Dios. Right. Estaríamos muy mal. Entonces, cuando nosotros sacamos una Biblia fuera de contexto, estamos no aceptando la soberanía de Dios. Ujú. Y ahí sí hay una herejía. Correcto. Por eso yo digo que es importante de reconocer cada posición. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Es importante saber lo que es el Hijo, lo que es el Padre, Amén. lo que es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que saber cómo operan los tres como uno. Porque si yo no sé eso, puedo caer en una herejía creyendo en doctrinas de hombre. So. No, y yo creo que el punto es el que ellos sean uno en esencia, en sustancia, pero son también eternamente tres en persona. Right. Es decir, no podemos colapsarlos
a una persona, porque no son una persona, No, son son tres una persona. personas, Son pero no, tres. no podemos Ahora sí. dividirlo tanto en que se vuelven tres seres. No son tres seres, es un solo ser. No, siguen siendo tres. No, es tres personas. No, acuérdense. Escuche la terminología, porque es importante. Permítame. La terminología es importante aquí. Son un ser en tres personas. Right. ¿Verdad? Eternamente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque si los dividimos en tres seres, entonces nos volvemos en politeístas. Creemos en tres dioses. Right, right. Porque la Biblia dice, hay un solo Dios. I didn't even think about that. ¿Verdad? Entonces no podemos dividirlo tanto en que se vuelven, nos volvemos politeístas. Pero también tenemos que mantener que eternamente ha existido Padre, ha existido Hijo y ha existido Espíritu Santo. Coeternos, coiguales. ¿Y por qué es importante? Por varias razones. Uno, porque es, primeramente, un Dios unitario, un Dios que es uno solo en una persona, es inferior a un Dios trinitario, Dios en tres personas. ¿Por qué? Un Dios unitario necesitaba crear un universo para expresar todos sus atributos. Pero un Dios tripersonal, todos sus atributos están expresados en la Trinidad, entre las personas de la Trinidad. Right. Así que Dios decide... Cada cual con su función. Sí, que no solamente función, sino que su amor, todo está expresado perfectamente adentro de la Trinidad. Entonces, el Dios escoge crear porque le plació, ¿verdad? Le plugo crear, no porque estaba necesitado de la creación. Right. Un Dios unitario tiene que crear para expresar todos sus atributos. Mira lo que dice primera de Juan 5. Si quieren lo pueden buscar. 7 al 12. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Son los tres están dando testimonio de su soberanía aquí en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio, aleluya, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Él está testificando acerca de su Hijo. Tiene que haber una razón aquí en la tierra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, encaja la herejía ahí también a darse a la persona a ser un tal mentiroso. Yeah. Porque por eso está diciendo que yo entiendo perfectamente lo que Miguel dijo. Puede entrar en una confusión. Ajá, entra en una confusión porque muchas personas entonces ahí cuando se basan a Jesús solo, lo que sea. Bueno, ese es uno de los puntos. Ay, Hay muchos el puntos pecado. Vamos a entrar a ese, el porque ese a mí pecado. me tiene. Mira. Sí, vamos, muero. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cuál es el El otro punto? pecado, mira. Nosotros entendemos Santo. lo que es el pecado, ¿verdad? Toda aquella cosa que podamos hacer que no le place a Dios. Y la Biblia es bien clara con ciertos pecados, ¿verdad? Mentira, que muchas veces no lo mencionamos mucho, pero es uno de los pecados que a Dios no le agrada. Fornicación, adulterio, el afeminado. Hay varios que no tengo aquí en la mente. Pero hay personas, hay una propaganda por ahí, diabólica la llamo yo, porque están diciendo de que el pecado es subjetivo y que el pecado no es real y que el pecado lo creamos en nuestra mente conforme a lo que nosotros pensamos, a nuestro razonamiento. And I'm like, wait, what? Oh, darn. Un pare, porque la Biblia me dice a mí en Santiago capítulo 4, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. La Biblia ha sido bien clara acerca del pecado. Aún también Jesús habló en Juan 3 cuando hablaba que él no venía a condenar porque los hechos de cada cual lo condena a sí mismo. ¿Y cuáles son esos hechos? Cosas pecaminosas. El pecado creo que es un punto muy importante. ¿Qué me dicen de eso? Ay, mi madre. Bueno. El pecado Vamos a sí. materia. No, bueno. No hay tanto tiempo para desempezar todo eso. El pecado sí. En cierto sentido, lo que es pecado para él, para mí no es pecado. Correcto. Lamentablemente es así. Por ejemplo, vamos con un ejemplo. El divorcio es pecado, ¿verdad? Para muchos. Ok, hay muchos pastores que tienen 5 divorcios. No, yes. Entonces, eso no es pecado, ¿verdad?
para ellos. No, ¿entiendes? Entonces, la Biblia dice que el pobre está supuesto, el rico está supuesto a ayudar al pobre. En las iglesias, los pastores ricos le quitan el dinero a los pobres. Eso no es pecado. Obligan a la gente porque estoy hablando de pastores con jets, con cosas, obligan a los pobres a que den su dinerito para ellos. Para ellos eso no es pecado, ¿no? Yeah. ¿Entiendes? No, entonces, el pecado depende cómo usted lo vea y cómo usted lo quiera, como usted lo quiera, ¿entiendes? Analizar. Y como usted lo quiera analizar. Hay muchos pastores que tienen 2 mujeres. That's okay, bro. No, y Miguel, mira, hay pastores que tienen mujer y un hombre al lado. ¿Entiendes? Vamos a Entonces, yo creo que la pregunta importante Sí. no es qué nosotros consideramos que es pecado, sino que Dios considera que es pecado. Pero entonces- Porque entonces ese es el punto. Dios no va a juzgar por lo que yo piense, Dios va a juzgar por lo que dice su ley y lo que está establecido según su naturaleza. Entonces, el que una persona haga algo en contradicción a lo que dice la Biblia o haga algo que la Biblia claramente dice que es pecado, ¿verdad? Porque obviamente hay cosas que están a la interpretación porque la Biblia no lo dice así. Es decir, son una interpretación que se ha añadido, entonces, y que alguien la llamó pecado porque lo interpretó, pero la Biblia no dice eso claramente. Pero hay cosas que la Biblia lo pone clarito, ¿verdad? Adulterio, fornicación, mentira, ¿verdad? Esa lista no se puede debatir. Entonces, si usted cae dentro de esa lista, está pecando. ¿Verdad? Y eso es no que yo considere que es pecado, ni que ella, ni que nadie, es lo que la Biblia Dios dice. considera que es pecado. Pero entonces, Daniel, I'm sorry, Miguel, yo sé que estás picando para decirle esto. No. Porque hay un sujeto por ahí que no lo voy a mencionar porque no merece la atención ni la fama que le pueda proponer a su lugar. Pero él está diciendo que la fornicación no es pecado. Porque él dice de que basado a la interpretación de fornicación en el tiempo de antes es cuando tú tienes relaciones sexuales en un mismo techo. Yo dije, pero ¿y qué disparate es ese, mi hermano? Ahí sí que está sacando la palabra muy Yo dije, fuera ¿pero qué de es eso? contexto. Porque bíblicamente sí se habla, lo que dice Daniel. Nosotros no podemos sacar la Biblia fuera de contexto porque la misma Biblia, Right. como usted dice, interpreta sola. O sea, ya usted identificando que la fornicación, como lo dice ahí la palabra de Dios, la inmoralidad sexual, el Right. pecado, ya se sabe que eso es parte de una herejía. Tú dices que yo estoy correcta a que yo, antes de mi matrimonio, yo esté haciendo esas... Contarle que no sea debajo de un techo. Ya, No. ¿qué es eso? Mira, lo bueno, oye, lo bueno de la palabra. Vamos por fuera. Oye, ¿Verdad? no, Dani. No, mira, lo bueno, oye, lo bueno de la palabra, ¿no? Compórtate, Dani. No, lo bueno de la palabra es que, por ejemplo, la palabra es tan clara, ¿verdad? Right. Y es tan cortante como una espada de doble filo, Yes, que creo. aún Yes. tú y yo, y tú y yo y ella, ¿no? Decidamos ahora mismo que la inmoralidad sexual no es pecado. Tu corazón y tu conciencia sabe que no es cierto. Right. ¿Sí o no? O sea, que la palabra está sembrada Eso ahí y mismo. tú conoces la Es la verdad. palabra. Aunque nosotros hagamos un Eso complot es y verdad. decidamos que la inmoralidad sexual no es pecado, Emma, sigue siendo pecado. Yo voy a decir hasta Y lo algo sabemos. más. Algo más es que Eso es tú verdad. no puedes tener una convicción de pecado y seguir haciendo lo mismo. Tú no puedes decir que tú te has arrepentido genuinamente. Es cierto, es cierto. Oh, es cierto, no, es cierto. Porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón del que es salvo. Yes. Entonces ahí está la advertencia de Pablo que dice, hey, probaos a ver si estáis en la... Ok, en la fe. Pero estaba pensando, ¿verdad? No, él dice específicamente, bueno, en inglés dice en la fe, Ajá. ¿verdad? Es decir, es posible que hay muchas personas, que es lo que dice Jesús, vendrán un día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hablamos milagros. Jesús no dice, y yo le dije mentiroso, ustedes no hicieron estas cosas. Jesús lo que dice, apartad de mí, yo no los conozco. Amén. Entonces, ese es el peligro más grande, Yes. que uno se esté autoengañando, ¿verdad? Y pensando que uno es salvo y seguir haciendo las cosas como y me da estemos la gana. cayendo Pero, en la Daniel, maldición de Romanos Daniel, 1. pero oye, pero recuerden lo que yo acabo de decir, que tú te das cuenta, el mismo espíritu te va diciendo,
Si tú decides, Bueno, si tú no te tienes engañas. el espíritu. No, Ese- pues, ese- Ese es el Si punto. eres sellado. Si tú no eres salvo, si tú no estás en Sí. Cristo, tú no tienes el espíritu de Dios. That's right. bueno. Claro. Hay problemas. Es lo que, Miguel. eso es lo Porque que dice ahí la Biblia. la convicción viene por el Espíritu Santo. La convicción, no estamos hablando solamente de una conciencia culpable, estamos hablando de la convicción que viene por el Espíritu de Dios que nos lleva a la santificación y nos lleva a decirle no al pecado. ¿Verdad? Si eso no está obrando en mí, yo no soy salvo. Señora, eso fue lo que me pasó a mí. Literal. Yo de una vez fui confrontada con un pecado inmenso que yo dije, ¿qué pasó aquí? Ujú. Entonces, rápido, al instante, yo a los 2 días después de una vez, yo quise ir a la iglesia porque yo sabía que alguien me había confrontado y yo no sabía quién era. Y tú no eras nacida en el Evangelio. No. Tú no, y ahí vemos claramente el poder del Espíritu Santo, tenerlo, ese sello, cuando tú lo aceptas, y después dejar que a través de la convicción venga la transformación. Así que si te están diciendo, si te predican un evangelio que no está escrito en la Biblia, apóstata será. Así que se nos ha acabado el tiempo. Mi gente, Amaury, necesitamos part 2 y maybe part 3. No, sí. Porque esto está candela, chispa, el fuego llama y todo lo que prenda. Dios me lo bendiga.